Avendaño, Burgos, Carolina, Chavarría, Presente Chavarría. Choque, Viviana, Chubirú, Colombo, Presente. Contreras, Presente. Huella, Roger, Presente, ingeniero. Cuellar, Eddie, Delgado, Fernández, Presente, Fernández. Ferreira, Presente, ingeniero, presente. No activa el micrófono. Lastra, Presente, Lastra. Lazo, Presente, Lazo. Mariscal, Presente, Mariscal. Melgar, Mercado, Presente, Mercado. Orellana, Orellana, presente. Pardo, Presente. Peralta, Pinaicobo, Quiroga, Robledo, Roca, Presente, Robledo. ya, Roca, Presente. Rodríguez, Salces, Presente. San Ginés, Solís, Soto, Presente, Soto. Suárez, María René, Presente, Suárez. Suárez, María Janet Presente. y María René. Presente. Bien, ya. Tangara, Presente, Tangara. Tinta, Presente, Tinta. Valenzuela, Zambrana, Zambrana, presente, el ingeniero. Ceballos, Celada, Presente, Celada. Celada presente, ya. ¿Alguien no lo nombré? Ya. Tengo 30 presentes y 32 en sala. ¿Alguien no lo nombré o alguien entró después? Nadie más. Bueno, jóvenes, estábamos viendo lo que era nivelación. Hicimos dos ejercicios, ¿no? De nivelación. Nivelación de una poligonal por método de nivelación geométrica. Ya. Hay un detalle que quiero compartir con ustedes, es que yo entré directamente a lo que era nivelación sin ver la parte introductoria, lo que es los conceptos básicos, la topografía, los alcances, los objetivos, lo que es la topografía en sí. Eso fue a sugerencia del ingeniero Castro, que es el titular de la materia y yo lo estoy reemplazando este semestre.
Él me dijo que podía partir de ahí, pero hay un caso que he partido, digamos, sin haber hecho la parte fundamental, lo básico, o sea, lo que es la topografía en sí. Ya, entonces, seguir para adelante, a ustedes le va a quedar un vacío. No sé si me escuchan bien. Se escucha. Ingeniero, se escucha. Ya, entonces, si yo sigo para adelante, a usted le va a quedar un vacío de la parte, digamos, los fundamentos de lo que es la topografía en sí. Voy a complementar esa información, voy a partir de lo que es la parte introductoria ahí, y luego ya de ahí voy a seguir adelante, de ahí ya ustedes van a tener mejor conocimiento y lo van a entender mejor la materia. De lo contrario va a ser un poquito dificultoso porque hay términos que uno va utilizando, entonces, y como no lo ha descrito anteriormente, entonces eso dificulta el entendimiento. Ya voy a volver un poquito atrás, vamos a ver lo que es la parte fundamental, la fundamentación de la materia y luego ya seguimos para adelante. En topografía hay harto por hacer. En nivelación hay muchísimo por hacer, solamente hemos hecho nivelación entre dos puntos, nivelación de una poligonal. Nos faltaría la cuestión de determinar niveles en carreteras, en canales, en puentes, nivelación determinación de las curvas de nivel, del sembradío. O sea, hay un sinfín de datos que uno puede obtener. Pero lo fundamental, nivelación entre dos puntos, ya ustedes lo conocen, hemos hecho ese práctico, hemos hecho la nivelación de una poligonal, también ya ustedes lo conocen, ya tienen práctica. Entonces, lo más importante de todo esto es el caso para la obra civil, por ejemplo, es dar cotas o determinar altura. Eso es altura entre dos puntos, realmente una lectura atrás y luego repartir esa a partir de la línea vertical o la línea de horizonte, darle cota a todo lo que se quiera replantear. Eso es muy usual en la cuestión de la construcción, ese método que hicimos anteriormente con los ejercicios. Ya, después ya sería lo que sería una poligonal. Ya, eso vamos a ampliar un poquito más adelante, pero quiero darle la parte fundamental de la que es la parte de la topografía en sí. Ya, es un poquito teórico, pero es bueno que ustedes lo conozcan esto para que lo puedan asimilar mejor la materia. Ya, no sé si estoy compartiendo pantalla. Sí, ingeniero, se ve. Ya. Antes de que pase al otro tema, el tema nivelación, no sé si le pasé el material, la diapositiva, de lo que avanzamos anteriormente hasta la clase anterior. No, Inge, no pasó. Bueno, que yo sepa, no. No, no pasó. Ya, se lo voy a pasar enseguida. Todo ese material que avanzamos se lo voy a pasar, ¿ya? A ver, pensé que lo había pasado ya. Bueno, vamos con esta partecita, lo que es introducción a la topografía, ¿ya? Quiero que esto lo vamos comentando, lo vamos analizando. Lógicamente es teoría, pero esta teoría la tenemos que entender. Lo importante de esto, lo entendible de todo esto es que es algo que lo podemos nosotros entender mejor porque lo podemos visualizar en el terreno, o sea, en el campo, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a determinar, qué vamos a calcular. Entonces de ahí es que podemos nosotros visualizarlo y ubicarnos mejor en el terreno, ¿ya? Cualquier duda me pregunta, me consulta, podemos repetir, podemos dar los ejemplos, no hay problema, pero lo que yo quiero es que ustedes lo entiendan en esta parte de lo que es la topografía en sí, ¿ya? A ver, como en toda ciencia, en todo conocimiento, en toda aplicación, siempre tenemos que partir de qué es, qué significa, para qué sirve, por qué se usa, cómo se usa, o sea, el por qué o el qué es. En este caso, ¿qué es topografía?
¿Ya? Hay muchos conceptos, pero nosotros vamos a definir nuestro propio concepto a manera de cómo lo estamos entendiendo. Lo que, lo que ustedes tienen que aprender es, en todo caso, sacar su propio concepto, lo que ustedes, cómo lo entienden o cómo lo han entendido. Bibliografías hay muchas, cada uno lo explica de diferente forma, lo interpreta de diferente forma. A eso ustedes lo que tienen que hacer es quedarse con un concepto, lo que ustedes entendieron, lógicamente, sí, dentro del marco de lo que dice la teoría. Por ejemplo, ¿qué es topografía? Viene del topos, que es lugar, y grafos, que es la descripción, o sea, describir, explicar, determinar, o sea, ¿qué cosa? Un lugar. Topos, el lugar, o sea, descripción del lugar, en otras palabras, sería el concepto general de topografía. En unos libros dice es una ciencia, en otro dice conjunto de principios, dice, o sea, dice una serie de cosas, pero lo fundamental que es topografía es la descripción de un determinado lugar. Ese es el concepto general, la descripción de un determinado. ¿Cómo lo describís? O sea, es como sacarle una fotografía y decirle, mira, esto es ese lugar. Ese lugar es plano, es ondulado, son cerros, son montañas, hay caminos, todo. Entonces, eso es describir. ¿Qué describimos? Lo que hay en esa fotografía, lo que está en ese lugar. Por eso que dice, es la descripción de la tierra de un determinado lugar, o la superficie de la tierra. Nos quedamos con ese concepto que es topografía, es la descripción de la tierra de un determinado lugar. Esa descripción, lo que hacemos nosotros es representarlo en el papel. ¿Sí? Yo lo voy a ver el lugar, lo voy a medir, lo voy a través de diversos tipos de instrumentos que voy a utilizar, y eso lo voy a representar en el papel. Entonces, decimos que la topografía es la representación gráfica de la tierra o de un lugar en todo caso. Nos quedamos con ese concepto de que es la representación gráfica de un determinado lugar. No sé si me están entendiendo el concepto. Sí, Inge, se entiende. ¿Ya? Entonces, para nosotros de aquí para adelante es la representación gráfica de la tierra o hecho de un determinado lugar, que viene a ser topos, que es el lugar, y grafos, que es la descripción. Nos quedamos con ese concepto. Por otra parte, si nos basamos en este concepto, por ejemplo, podríamos hacer una pequeña descripción de este lugar. A ver, ¿qué podemos visualizar en este lugar, en esta imagen? ¿Qué vemos? A ver, algo así, a lo más notable. ¿Alguien me puede decir en la imagen qué podemos describir? Los desniveles. Muy bien, perfecto, excelente. ¿Qué más? Una carretera. La carretera, buena observación. ¿Qué más? Las pendientes, ¿no es cierto? Las pendientes, son también los desniveles. Fíjense, aquí hay una cierta línea de nivel, en todo caso, fíjense, todo lo que tu vista puede ver, visualizar, eso es describir. ¿Ya? Por eso dice que es la descripción o la representación gráfica de un determinado lugar, lo que puedas ver. Y todo eso lo que podés ver está físicamente en el terreno, lo podés levantar, lo podés medir con distintos métodos o procedimientos de medición. Se puede hacer esa representación gráfica del lugar en un papel. Ahora, para eso hay distintos métodos, hay equipos para hacer ese tipo de trabajo.
Ya eso nosotros vamos a entenderlo, que de acuerdo a la geografía del lugar tenemos que aplicar este equipo, este instrumento, y estos son los resultados que vamos a tener. Eso es lo que yo quiero que ustedes lo sepan manejar. Al final, que muchas veces lo que hace uno es recibir información, y ahora qué hago con esa información, qué debe tener, qué tiene, o qué me tiene que mostrar. Entonces uno tiene que tener la capacidad de poder interpretar. Lógicamente que no vamos a ser expertos en topografía, pero sí vamos a conocer la parte fundamental a lo que es qué se pretende mostrar o qué debería mostrar en ese lugar. Generalmente lo hacemos cuando estamos haciendo o estamos en obra. ¿Ya? Entonces, voy a partir de ese principio de poder fundamentar lo que es. Ya. Entonces nos quedamos con ese concepto que es la representación gráfica de la Tierra. Hay otro término que dice que también, fíjense, por donde sea que vamos, o sea, el otro era lugar, ahora dice tierra, el otro decía gráfica, ahora dice dibujo, que viene a ser prácticamente el sinónimo de eso, y dice que es la ciencia que estudia el conocimiento o el conjunto que tiene como objetivo representar gráficamente la superficie de la Tierra. Fíjense que por donde usted lo vea, cualquiera que sea, siempre caemos en esta aquí. Ciencia o conjunto que estudia los procedimientos cuyo objetivo es la representación gráfica de la superficie de la Tierra. Cuando decimos representación gráfica, quiere decir que lo vamos a plasmar en un papel. A eso se refiere. Entonces nos quedamos con este concepto aquí. Puede ser ciencia o conjunto de procedimientos, o sea, esto se refiere a los equipos que vamos a, las formas que vamos a meter para representar la superficie de la Tierra. Entonces de ahí nosotros sacamos nuestro propio concepto y manejamos eso, y nos quedamos con ese concepto de aquí para adelante ya como conocimiento teórico de lo que es la parte de la topografía. ¿Ya? Lo bonito de esto es que vos te podés imaginar un lugar, lo querés representar, y eso sería lo que es topografía en todo caso. A ver, ya hemos visto lo que es topografía, ahora veamos lo que son los objetivos de la topografía. Hay un término que muchas veces se utiliza, bien o mal en todo caso, cuando decimos topografía, muchas veces uno lo relaciona directamente con un teodolito. O en todo caso lo relaciona con el lugar, la zona, o sea, cómo está, si es ondulado, es pendiente, es llano, altura, plano, montaña, o sea, lo relaciona con eso lo que es la topografía. Del punto de vista nosotros lo vamos a relacionar al proceso de hacer el trabajo de topografía, al levantamiento topográfico que se llama. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que son los objetivos relacionados a lo que son en este caso, lo que es la parte de las obras civiles, la construcción más que todo, ¿ya? Es la parte fundamental, en todo caso, antes de inicio cualquier obra que se quiera realizar. Cualquiera que sea, así sea una construcción, una edificación, pero si es un puente, un aeropuerto, una vía férrea, una carretera, siempre está la topografía en primera instancia. Como dice que es la descripción de la Tierra, entonces uno necesita saber qué forma, ubicación, medidas, colindancias tiene lo que se quiere medir. Es porque el ser humano está haciendo algo
algo va a modificar o algo va a plasmar, planificar en todo caso en un lugar. Eso requiere en primera instancia tener la información, y ese tener la información se refiere a hacer un levantamiento topográfico, ir a medir lo que está en ese lugar. ¿Qué es levantamiento topográfico? Más adelante vamos a entrar más en detalle, pero el levantamiento topográfico se refiere a recabar la información de ese lugar. O sea, repito, es como decía anteriormente, ir a sacarle una foto a ese lugar y decir, mira, aquí hay esto, hay esto, hay esto, hay esto y hay esto. O sea, dependiendo la zona o el lugar que es lo que tenemos a la vista. Entonces, y eso lo que hacemos es medirlo, levantarlo con instrumentos, cualquiera de los tipos de instrumentos, no solamente con el teolito, se puede hacer con estación total, se puede hacer con equipos GPS de precisión, con un escáner, hasta con wincha o a paso, en todo caso se puede hacer dependiendo para qué es lo que va a ser utilizada esa información. Dependerá en todo caso si necesitamos precisión, no lo necesitamos, es simplemente explorativo, o sea, entonces tiene mucho que ver con para qué lo que estamos haciendo ese trabajo. Entonces, levantamiento topográfico es recabar la información de un determinado lugar, que es también topografía. ¿Sí? Dentro de lo que es el levantamiento topográfico, vamos a suponer que vamos a construir un edificio en un determinado lugar, un lote. Primeramente nosotros lo que vamos a hacer es recabar las medidas, colindancias, alturas, pendientes, y vamos a ver que el lotecito ese no es rectangular, tiene cierta inclinación, no es 100% rectangular. En base a esa información ya se hará el diseño, se hará el proyecto, se va a edificar y posteriormente viene otra etapa, que son las partes del levantamiento topográfico. Primero, recabar la información, ir al lugar, medirlo. Segunda etapa, trabajo de gabinete, dibujar, calcular lo que se ha levantado. Y la tercera etapa es cuando ya se hizo el proyecto, ya lo hicieron el proyecto, lo hecho. Antes de empezar a construir, en todo caso, lo que se hace es la tercera etapa que se llama replanteo. ¿Qué es el replanteo? Es llevar del papel al terreno. ¿Qué hacemos en primera instancia? Llevamos del terreno, lo que se levanta, al papel. En el papel dibujamos, modificamos, planificamos, y luego del papel lo llevamos al terreno, que esa etapa se llama replanteo. Ese es las etapas, lo que es el levantamiento topográfico, que en toda obra se tiene que hacer. No hay una obra que no se debería hacer. Se debería hacer en todas, absolutamente en todas las obras civiles se tendría que hacer ese trabajo, si queremos hacer de una manera responsable, en todo caso, hacer ese tipo de trabajo. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, hay muchas veces quizás por el costo no se los hace, y hay muchos casos, yo he sido testigo en varios casos en que realmente los lotecitos que son regulares de 10 por 30, 10 por 20, o sea, 8 por 20, sí, son totalmente irregulares y siempre lo dibujan de manera rectangular en el papel. El papel aguanta todo. Y por tradición siempre lo manejan así, después empiezan a edificar, hacen sus dibujos, lo hacen aprobar en la alcaldía lleva tiempo la aprobación, se tardan 6 meses, bueno, ya, duró un montón y cuesta plata hacerlo aprobar. Ya está el plano aprobado en la alcaldía, plano de ubicación, está la edificación aprobada, y viene esa etapa lo que es el replanteo. Por no pagar unos cuantos pesos lo hace el albañil, ¿qué es lo que hace? Lo que primero que hace es tomar una línea, de ahí tira sus escuadras para todos los lados. Escuadra para acá y escuadra para allá. Bien o mal, pero ya pone su escuadra. Resulta que a la hora de la verdad me faltó terreno. Donde yo tenía 2 metros para garaje, no resulta que no hay 2 metros, hay 50 centímetros para garaje.
Entonces, ahí empieza el problema. Se dibujó sobre algo teórico, algo ficticio. En teoría pensaron que el lote era totalmente regular, era rectangular, no era rectangular, tenía su variación, tenía la forma de romboide. Las medidas sí están las medidas, pero no tenía la forma regular. Ahí empieza el primer problema. Con proyecto aprobado, con una serie de gastos, entonces recién hacen la medición. ¿Por qué no le cuadró? ¿O por qué no entró el edificio en ese lote que estaba aprobado de acuerdo a lo que se había señalado en el plano? Entonces, fíjense que lo primero que tenían que hacer era determinar las medidas de acuerdo a lo que está físicamente en el lugar. A simple vista, por ejemplo, no se puede apreciar que ese lote no está a 90 grados, es difícil, o sea, poder apreciar. Pero se asume en todo caso, porque los planitos siempre lo dibujan así, entonces sobre eso empiezan a dibujar. Entonces, a manera de recomendación, si ustedes van a tener la oportunidad de ser fiscales, hacer algún proyecto, no es malo, es más bien recomendable, es ser responsable, pedir un levantamiento topográfico del lugar y sobre eso trabajar. Ahí van a trabajar sobre algo seguro, sobre algo sólido, para no equivocarse. Y ya como profesionales, equivocarse ya es un delito ya. ¿Ya? Entonces, de ahí lo que es el objetivo y la importancia de la topografía. Obtener los datos de campo útiles, real, cómo está en el terreno físicamente, cuáles son las medidas, cuáles son las alturas en las que se tiene que considerar, cuáles son los retiros que hay, a cuántos metros, cuál es la línea municipal, cuál es la línea de edificación. Toda esa información tengo que tenerlo yo, lo que está real físicamente, lo que está en el lugar, no basarme en los papeles que vienen de año tras año siendo dibujados sobre la misma base en todo caso. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y eso es uno de los objetivos de lo que es la topografía. La relación de la topografía con otras disciplinas. No sé si hay algún comentario hasta ahí, alguna experiencia que haya tenido antes ustedes, alguien que ya esté trabajando. ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿Aló? ¿Alguna consulta, alguna duda? Hasta el momento no, ingeniero. Nada todavía. Ya. Yo les voy a contar una experiencia que tuve en una construcción que se dio aquí por la avenida San Martín, hace unos 2 años atrás. Era un lotecito que, de acuerdo a los papeles, era de 10 por 30. Y ese lotecito siempre fue de la familia, pasó de una familia a otra, y así creo que ya este era el 5º familiar que compró, un amigo, un conocido. Lógicamente la zona es comercial, es bonito lugar, o sea, los lotes ya son caros ahí, también, y construyó para hacer negocios, para vender, para hacer un departamento y vender ahí, casi sobre la San Martín, a unos 50 metros de la avenida. Y siempre fue de los parientes, hasta que uno de los parientes empezó a hacer la edificación. En título el lotecito era de 10 por 30. Lo compró, lo hizo aprobar en la alcaldía el planito, hizo la transferencia, lo puso a su nombre y hizo el proyecto. Un edificio de 3 plantas con su dependencia atrás, o sea, todo completo prácticamente, aprovechándolo al máximo en lo que es el espacio físico, pero en lo que es de 10 por 30. Lo aprobaron el proyecto,
Se aprobó, creo que tardó 6 meses en la aprobación, tuvieron que pagar de por medio para agilizarlo el trámite y empezó la obra. Contrataron a una empresa, el contratista empezó a hacerlo, empezaron a replantear, donde adentro tenía un retiro para la que era para la servidumbre, para las dependencias, había un espacio que dejaba y había un espacio para lo que era para el garaje, todo eso, o sea, todo lo estaban aprovechando al máximo, como se dice. ¿Qué hizo el contratista, el albañil? Lo primero que agarró uno de los lados y empezó su escuadra aquí. Los 5 metros de retiro y empezó la escuadra para acá, escuadra para allá, escuadra para acá, escuadra para allá. Le faltó 6 metros al fondo y le faltó 2 metros al lateral. Lógicamente, si estaba en 10 metros planificado, el lote era de 10 metros, lógicamente dentro de los 10 metros se hizo la planificación o la edificación. Y le faltaban 2 metros adelante y al fondo le faltaban 6 metros. Lógicamente, ¿cómo iba a entrar algo que estaba en 30 metros? Iba a entrar en 24 metros. Y empezó el lío ahí. Le faltó terreno. Ahí fue cuando recién se hizo medir el lote. Evidentemente sí, le faltaban los 2 metros de frente y le faltaban los 6 metros al fondo. Fíjate el costo que tuvo, el tiempo que se tardaron, casi un año en hacer todo ese trámite, ese papeleo, más la aprobación y todo eso al fósforo. Incluso la alcaldía misma lo tenía aprobado eso. Fíjense, un año de tiempo y plata perdido por no haber hecho primeramente la medición y luego sobre eso empezar a trabajar ya. Eso es muy común en nuestro medio, eso se da siempre, cada vez se da esa situación. Por eso le digo que a manera de recomendación, si ustedes tienen la oportunidad, van a tener en sus manos ejecutar un proyecto o realizar el proyecto, un gastito extra, lo que puede hacer primeramente, pero con eso ustedes se van a asegurar lo que es la construcción. Y hay otro detalle más, que se lo digo a manera de recomendación. Cuando uno edifica, así sea una planta, 2 plantas, 5, 10 plantas, lo que sea, fíjense que hace una inversión enorme, grande la inversión. Con fines comerciales o no comerciales, pero está ahí la inversión, es una edificación producto de un crédito, producto de una, no sé, de algo que lo tenía yo guardado para hacer ese proyecto, pero significa una inversión enorme. Primero, el levantamiento topográfico. Eso me va a garantizar lo que voy a gastar en la elaboración del proyecto. Segundo, un estudio de suelos. Eso me va a garantizar la base fundamental para mi edificación. ¿Sobre qué estoy construyendo? El terreno tiene diversas formas de representación, es como partir una torta y lo miro de perfil y son capas, capas más capas. Dentro de esas capas hay capas que hay vacíos de aire, bolsones de aire se llama eso. Hay basurales que están en eso aquí. Lógicamente, entre esos basurales, esos vacíos, eso tiene que ceder. Por el peso tiene que ceder. Ahí es que las edificaciones se van al suelo. Entonces, lo primero que tendría que hacer serían esas dos cosas. El levantamiento topográfico sobre el cual voy a hacer mi diseño, mi proyecto. Voy a asegurar mi inversión de hacer mi proyecto. Segundo, el estudio de suelo. Voy a determinar la resistencia del suelo en ese lugar, dependiendo para qué es lo que estoy construyendo. Eso debemos hacerlo sí o sí si queremos garantizar de una manera profesional el trabajo que se está haciendo y ahí podrás dormir tranquilo. De lo contrario,
vas a estar con la pena de que cualquier rapingo eso se puede ir abajo y adiós. Inversión, y ahí es responsable. ¿Quién hizo el proyecto? Entonces son cositas, son detalles que uno a veces, porque el dueño dice no es necesario, no. Por garantía, el profesional no tiene que pedir, no tiene que exigir. Es algo ético que uno tiene que hacer en ese aspecto. ¿Qué son $1,000, por decir, y garantizar $10 millones? Es nada, ¿no es cierto? Eso es lo que muchas veces no entienden los propietarios, dueños de las empresas, todo eso. Entonces, con esos $1,000 vos estás garantizando tus $10 millones que cuesta tu edificación. Es nada la inversión para poder garantizar lo que es la parte de tu proyecto. ¿Sí? Bueno, seguimos el tema. Entonces, relación de la topografía con otras disciplinas. ¿Ya? La topografía tiene mucha trascendencia, mucha importancia en toda obra civil, en toda obra civil. Todo que el ser humano esté proyectando, esté planificando, que quiera hacer alguna modificación, alguna planificación, crear una ciudad, edificar una ciudad, un camino, una carretera, un aeropuerto, un puente, un túnel, lo que sea, está la topografía presente. Sí o sí está la topografía presente. Entonces no podemos nosotros decir, bueno, no voy a ocupar o no es necesario. Es necesario y tiene mucha importancia para dar inicio a toda obra civil. ¿Sí? En lo que es en las ciudades, por ejemplo, las vías de comunicación, carreteras, caminos, ductos, canales, ferrocarriles, líneas de transmisión, está la topografía en sus 3 etapas: levantamiento, el trabajo de gabinete y posteriormente lo que es el replanteo. Catastro, ni que se diga, las alcaldías. ¿Qué es el catastro? Catastro es el registro del bien inmueble de una propiedad pública o privada, en todo caso, y que podría ser de una persona natural o jurídica. ¿Quién es el dueño? ¿Dónde está ese lote? ¿Y cuánto vale ese lote? En base a eso, lo que hace la alcaldía es, primero, más que nada, la alcaldía siempre lo ve con fines tributarios, impuestos. Y en el catastro nosotros determinamos límite de la propiedad, determinamos quién es el propietario, en qué condición, si está en condición de propietario, poseedor, y cuánto vale esa propiedad. Sí o sí lo necesita la alcaldía hacer eso. Y el catastro se fundamenta en todo caso en lo que es el levantamiento topográfico, la parte física. ¿Dónde? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es la superficie? ¿Con quiénes colinda? ¿Cuál es la ubicación? Es el levantamiento topográfico. Está la topografía ahí. Cuando vamos a hacer urbanismo, primeramente se tiene que medir el terreno en su totalidad. Dimensiones del terreno, superficie, alturas, pendientes que vaya a tener en la zona, en el lugar, qué mejoras tiene, qué detalles hay lagunas, hay quebradas, hay ríos en esa propiedad. Toda esa información viene producto de la topografía. Lo mismo lo que es en la parte de hidrografía, lo que son la parte de los ríos, océanos, lagos, o sea, está inmersa la topografía. Otra de las formas de hacer levantamiento es también la fotogrametría. Antiguamente la fotogrametría se hacía a través de vuelos fotogramétricos en avión. Había que hacer el estudio de hacer un vuelo fotogramétrico de todo un departamento.
La Paz creo que es uno de los departamentos que hizo ese trabajo de todo lo que es la ciudad de La Paz. Pero ese vuelo fotogramétrico, que también el objetivo es determinar medidas, superficie en todo caso, sí o sí necesita como complemento el levantamiento topográfico para consolidar esa información. También está inmersa la topografía. En la industria tiene mucho que ver también lo que es la topografía, la cuestión de la instalación, de montaje de equipos, ubicación, está la topografía. Y los levantamientos de terreno, localización, la ubicación, las medidas, zonas en las que se encuentra, qué tipo de lugares, o sea, a qué está destinado ese lugar, si está lo que es para la parte de, qué sé yo, de la parte agrícola, ganadera, para industria, etc., pero está lo que es la topografía. Y el tema de las minas, los túneles subterráneos, determinación de las alturas, profundidades, también está la topografía. Entonces fíjense que la topografía está en toda transformación u obra civil que haga el ser humano. Está presente la topografía en sus tres aspectos, o en sus tres dimensiones en todo caso. Levantar, graficar. Levantar sería recabar la información y plasmarlo en el papel. Es llevar del terreno al papel. Ahí viene lo que es levantamiento, y viene la segunda etapa que es gabinete, o sea, llevar del terreno al papel, y luego después de elaborar el proyecto es llevar del papel al terreno, a eso se llama replanteo. Esas tres etapas están en cada una de estas disciplinas en las cuales se integra con la topografía. Entonces, la topografía no nos vamos a decir, bueno, no necesitamos, sí lo necesitamos, siempre lo vamos a necesitar. No sé si hay alguna duda sobre esto que quieran consultar, ampliar algo. ¿Alguna consulta? Está claro, ingeniero. ¿Se nota la importancia de la topografía? Está más que claro, ¿no? Ya. Vamos entrando de a poquito en la cuestión de lo que es ya la parte de la topografía. La topografía y las partes en las que se divide para su estudio. Todo el proceso, lo que es la parte de levantamiento topográfico. Hay una subdivisión de la topografía al proceso de elaboración de la información, todo eso, se divide en tres etapas, o tres partes, o tres disciplinas, podríamos decir. La topología, que estudia las formas del terreno, que es topografía también, las formas del terreno. ¿Qué forma tiene? La ubicación, a la parte física en todo caso. ¿Ya? Formas del terreno. El otro que es topometría, que se refiere a los métodos de medición, métodos de medir, con qué instrumentos, cómo lo hice, cómo se hace, qué se mide. Entonces, la topometría está relacionado a los métodos geométricos de medida, cómo lo voy a hacer. Y la planografía es el proceso ya de la representación del levantamiento, el dibujo topográfico, es la representación gráfica de los levantamientos. Entonces, la topología, que es la forma, la determinación de las formas del terreno, la topometría, que es los métodos de medir el terreno, y la planografía, que es la representación gráfica del terreno, el dibujo. Son los tres fundamentos que tiene la topografía. ¿Sí? Cada uno de estos es
es una ciencia que incluye, o sea, me ha dicho que tiene mucha importancia, pero nosotros lo estamos mirando desde el punto de vista topográfico con lo que es la representación gráfica de la Tierra, que incluye estos tres aspectos, en todo caso, estas tres subdivisiones. Y como el tema de nosotros es medir, en todo caso, vamos a hacer un poquito más de referencia a lo que es la topometría, los métodos. Dentro de lo que es los métodos de medir está la planimetría, la altimetría o nivelación. Nosotros hemos visto parte de esto, la nivelación, la agrimensura y agrodesia o geodesia también, y todo lo que es la parte de taquimetría, planimetría y altimetría simultáneamente, cada uno de estos. Cuando yo digo planimetría, ya me refiero al plano horizontal, todo lo que hay sobre la superficie de la Tierra. Plano horizontal. Es como que agarre yo una línea horizontal y una línea vertical, y eso sería sobre un plano horizontal, al este y al norte. Todo lo que acontece en ese lugar, sobre el plano horizontal. Cuando yo digo altimetría, me refiero a todo lo que se eleva a través del plano horizontal. Es lo que hicimos nosotros, la nivelación. Eso es altimetría. Ya nosotros entramos directamente aquí, sin tomar en cuenta todo esto acá. Entramos de cajón acá. Sí, pero lo que he visto es si han asimilado bien, eso es importante, o no ha sido chido para ustedes, en todo caso se ha entendido, entonces se puede asimilar, pero ahora lo van a asimilar mucho mejor porque ya van a tener mayor elemento de juicio para poderlo interpretar mejor. Y aquí otro detalle, lo que es la agrimensura. Estamos nosotros hablando de topografía y aquí también hay agrimensura. Hay un detalle que siempre se malinterpreta en todo caso. Entre agrimensura, topografía, geodesia, fotogrametría, son elementos de medición, son ciencias que está aplicado a la medición. Si decimos que topografía es la representación gráfica de un determinado lugar, o sea, a la forma de elaborar el levantamiento topográfico para poderlo representar ese lugar. La agrimensura es el arte de medir la tierra. Es el concepto general de agrimensura. Pero medir no en el sentido de que voy a agarrar una wincha, un flexómetro y cuánto mide de este punto al otro punto de A hasta B. Generalmente uno cuando dice medir, uno hace esa referencia a una distancia, un desplazamiento de un lugar a otro. A eso uno lo llama medir. No siempre medir es agarrar una wincha y determinar una distancia, una ubicación, una variación de un lugar a otro, un desplazamiento. No. Medir, el término medir implica muchos aspectos. En todo lo que es la parte de medición, el ser humano por naturaleza mide todo el tiempo. En todo mide el ser humano. Peor si somos del área, no sé, cualquiera que tenga relación con la obra civil, la ingeniería, la arquitectura, peor si es la agrimensura. Eso sí ya mide hasta en los sueños, como se dice. O lo mide hasta los sueños, por último. Cuando yo digo el arte de medir la tierra, ya, no es que voy a agarrar y voy a hacer la medición, cuánto mide el lote, cuánto mide
esa manzana, cuánto mide esa unidad vecinal, ese distrito, ese municipio, esa provincia, ese departamento, ese país. Pero me estoy haciendo referencia a que yo lo estoy midiendo con un instrumento de medición, cuánto mide a lo largo, a lo ancho, qué sé yo. No. También es parte de eso, pero no es solamente eso, sino que se mide por todo lo que tiene interiormente en ese lugar. Un ejemplo, por ejemplo, si relacionamos Santa Cruz con otros departamentos, ¿qué decimos? Santa Cruz es un municipio pujante de progreso y de sustento para el territorio de Bolivia. Esa teoría no la sabemos, ¿no es cierto? Santa Cruz es un departamento que es, qué sé yo, donde migran de todos los otros departamentos. Santa Cruz es el departamento con mayor índice de crecimiento. Y no decimos lo mismo con lo que puede ocurrir con lo que es La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, Pando, Beni. O sea, no hay esa teoría. Si nosotros aplicamos esa teoría de que es pujante, es el desarrollo del país, porque ese desarrollo significa que tiene algo que no tienen los otros, pero ya lo hemos medido nosotros. Entonces, a Santa Cruz lo podemos medir, qué sé yo, por su flora, fauna, hidrografía, o sea, su minería en todo caso son índices de medición. Por su cultura, por la parte social, la parte política, la parte económica, también son índices de medición. Entonces eso lo hace diferente, y cuando yo digo el arte de medir la tierra, que está inmerso toda esa situación, lo político, lo social, lo hidrográfico, lo geográfico, todo eso está inmerso en lo que es el proceso de medición. Siempre medimos. O sea, para descartar lo que es el arte de medir la tierra, no es solamente agarrar una wincha o una estación total o un GPS y determinar una medida, sino que todo lo que está inmerso en esa región. Si tiene oro, no tiene oro, tiene litio, no tiene litio, tiene agua, no tiene agua. O sea, todo lo que hay dentro de esa región es a lo que se dice el arte de medir la tierra, en todos sus aspectos, ¿sí? Para descartar el término del arte de medir la tierra. El ser humano mide todo el tiempo mide el ser humano. Hasta en los sentimientos se mide. Digo los sentimientos porque uno no agarra y al primero que viene se queda con ese, ¿no es cierto? Lo hacemos pasar por una serie de tamices que a uno le gusta, que sé yo, que sea los varones, que sea morena, que sea choca, que sea delgada, que sea gordita, que sea altita, pequeñita, que sé yo, que tenga buenos sentimientos, malos sentimientos, pero es un proceso de medición también. Porque no va uno a agarrar y se agarra con cualquiera, digamos, lo mismo pasa con las damas, en todo caso, no, el primero que aparezca por ahí se quedó con ese. También es una forma de medir los sentimientos que tiene que cumplir ciertas cualidades para que uno sea algo semejante a uno con la cual uno elige formar su pareja. Entonces también es medir eso. ¿Sí? ¿O no es así? ¿No es cierto? Ahora vamos a entrar a todas las etapas de medir con instrumentos. Ya vamos a dejar los sentimientos y vamos a ir a lo que es la parte de los instrumentos. Entonces, no sé si hay alguna consulta hasta ahí. ¿O está clarito? Está claro, ingeniero. Ya. A ver, para que lo entendamos mejor la topografía, ¿ya? Y lo vamos a enfocar desde este punto de vista así.
Al proceso de medición, el arte de medir la tierra, ya, que es la agrimensura, nosotros estamos viendo lo que es la topografía, ese lugar a medir, ese lugar, esa región, ya algo más pequeño, más simplificado en todo caso. La topografía se divide en dos grandes ramas. La planimetría, que es todo lo que sucede sobre el plano horizontal, sobre la superficie de la tierra. Caminos, propiedades, lotes, qué sé yo, construcciones que están sobre la superficie de la tierra. ¿Qué determinamos? Dimensiones, áreas sobre la superficie de la tierra. Entonces, la planimetría está sobre todo lo que ocurre sobre el plano horizontal, todo lo que se pueda ver, todo lo que está encima de la tierra, la planimetría. Y la altimetría es otra de las ramas, no hay más ramas. La altimetría es todo lo que está elevado sobre la superficie de la tierra. Esa elevación podría ser en más o podría ser en menos. La nivelación, la altimetría. Hemos hecho nivelación nosotros. Es altimetría. Hicimos nosotros una parte de la topografía que es la altimetría. Son distancias verticales, positivas o negativas. ¿Cuándo hay distancias verticales negativas? ¿A alguien se le ocurre por ahí? ¿Será que se puede hacer mediciones verticales? ¿Qué dicen? Medidas verticales negativas, o sea, de un plano horizontal hacia abajo. Yo tomo este como un plano horizontal, esto de acá, el horizonte de la Tierra, para arriba, y de aquí sería para abajo. Si es que yo digo que esta es mi cota 0, de 0 a adelante, de 0 a n números mayor, y de 0 a menos n hacia abajo, profundidad. ¿Será que podemos medir aquí? ¿O dónde medimos eso? En los océanos. Así como nosotros lo vemos, la parte de la superficie que es así, tiene sus pendientes, tiene sus ondulaciones, ahí, aquí. También dentro de lo que es la superficie de la Tierra y el interior de la Tierra, también hay así pendientes que no son todo, no es que esté todo sobre este plano y ese mismo plano se desplaza a un cierto nivel. No, debajo de la Tierra, en el océano, en los mares, hay diferentes pendientes, alturas, así como se ve en la parte superior, también hay la parte inferior. Lo que hace uno es determinar las alturas, los desniveles, la profundidad, cuánto hay aquí, cuánto hay acá, cuánto hay aquí, cuánto hay allá. Entonces, también se determina esas alturas. Esas son las mediciones barométricas que se hacen, que era uno de los métodos de medición. Realmente la barometría está relacionado con lo que es la parte de minería. Tiene que ver mucho con eso. Entonces, para nosotros, la topografía se divide en dos grandes ramas. La planimetría y la altimetría. Hoy en día vamos a hacer referencia a esta primera parte. Ya hicimos parte de esto. Fíjense que ya nos adelantamos, nosotros entramos directamente aquí. Hicimos nivelación. Pero nos faltó la parte teórica, fundamentación. Entramos de cajón a lo que era nivelación. Con todo lo que vamos a ir viendo ahora, vamos a ir interpretándolo un poquito mejor y vamos a tener mejor conocimiento de lo que es, a qué se refiere cada una de estas ramas de la topografía. ¿De acuerdo? ¿No se me han dormido? ¿Están todos despiertos?
Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿se entiende? Ya. Unos 10 minutos de descanso para que se relajen un poquito. Mientras se toman un cafecito, algo para que estén vivos, despiertos. Los necesito que estén con todos los sentidos bien puestos en la materia, que no se les vaya a escapar un detalle. Ok, ingeniero. 10 minutos de descanso. Está bien, ingeniero. Ya mientras se relajan un poquito, se toman un cafecito, algo, pero los quiero con toda la atención bien puesta en los otros minutos adelante. ¿Ya? En 10 minutos volvemos entonces. Sí, ingeniero. Ok, ingeniero. Esto, Gracias. No, ingeniero. ya. Bueno, a partir de aquí ya nos vamos a dividir a la materia en dos partes. O bueno, vamos a enfocarlo de dos puntos de vista diferentes. Uno, lo que era la parte de planimetría, todo sobre el plano horizontal, la superficie de la Tierra, y lo otro que sería la altimetría, que serían las alturas, los desniveles. Partiendo de un plano horizontal, todo lo que está en desnivel sería la planimetría, la nivelación en todo caso. ¿Ya? Que ese tema ya lo hemos abordado en una parte. Se lo he pasado el material de la clase de nivelación, lo he subido al grupo. Ya. Vamos viendo lo que es esta división entonces. Planimetría y altimetría. Dentro del proceso de la medición de la topografía se divide en dos grandes ramas. La planimetría, que es todo sobre el plano horizontal o control horizontal también que se llama, es lo que está sobre la superficie plana de la Tierra. Todo lo que está sobre la superficie plana de la Tierra. ¿Ya? Nos quedamos con ese concepto, lo que es la parte de planimetría. La parte de altimetría, o también llamado control vertical, ¿ya? Son las alturas o distancia vertical también que se lo llama. Todo lo que está sobre el nivel del plano cero a una determinada elevación, distancia vertical, altimetría. ¿Ya? Esa diferencia se llama distancia vertical. Entonces, también es lo que se llama las alturas y representan a través de las curvas de nivel. O en todo caso, planimetría y altimetría simultáneamente. ¿Por qué simultáneamente? A veces cuando uno está haciendo un levantamiento topográfico, solamente necesita, en todo caso, lo que son medidas de la superficie, las colindancias, nada más. No le interesa los desniveles, las alturas, las pendientes. Entonces ahí solamente hace uno planimetría. Pero si yo necesitara, aparte de la planimetría, que represento con valor X, Y, el punto en todo caso, X para el plano horizontal sobre el este y Y para el plano vertical sobre el norte, unas coordenadas en todo caso, ¿ya? Si yo necesitara también la altura, entonces ahí sería planialtimétrico, o sea, los dos simultáneamente. ¿Puedo yo necesitar solamente esto? Sí. Esto también, esto sí lo necesito, pero primero he tenido que hacer esto de acá. Entonces, solo planimetría se puede dar. Altimetría sí o sí necesita de la planimetría y luego la altimetría o los dos al mismo tiempo. Entonces, dependiendo del requerimiento que yo quiera hacer. Cuando uno hace el levantamiento para caminos, ahí va planimetría y altimetría, ambos a la vez. ¿Ya?
Vamos desglosando esta acá. La planimetría, altimetría y taquimetría. ¿Alguien se acuerda qué era la parte de taquimetría? ¿Cómo se hacía? ¿Con qué se hacía? ¿O vimos eso ya anteriormente? Está en las diapositivas. Cuando hacemos levantamiento o nivelación geométrica, nivelación taquimétrica y la otra que era la barométrica. Cuando hacíamos nivelación taquimétrica lo hacíamos en todo caso con una estación total, donde podíamos ver los desniveles. ¿Ya? Para este caso, el levantamiento topográfico también está dividido en dos partes, no la topografía, sino el levantamiento topográfico, ¿ya? Uno que es todo lo que se genera sobre el plano horizontal, ¿ya? Lo que es, eso viene a ser planimetría. Y la otra parte, cuando uno tiene cotas, estas cotas son alturas sobre una determinada superficie, son desniveles, son alturas verticales, entonces, a esto se le llama altimetría. El método del taquimétrico, en todo caso del taquímetro, que viene a ser también una estación total, es una medición rápida que se realiza en un determinado lugar. Generalmente uno lo hace esto con una estación total, ¿sí? Donde determinamos la altura horizontal, la altura vertical, el desnivel. Con todos esos parámetros uno puede determinar estas cotas de aquí. Entonces, la planimetría es todo lo que se pueda medir sobre la superficie de la Tierra. Levantamiento topográfico, con cualquier sea de los equipos. Desde a pasos, con wincha, con teolito, con estación total, con equipos GPS, con escáner, con drones, todo lo que está sobre la superficie de la Tierra es planimetría. Y la altimetría es toda elevación o altitud que está sobre la superficie de la Tierra. Generalmente en topografía se maneja un dato que es un BM, se le llama así, y esos BM tienen un valor, tienen una cota, una altura, ¿ya? El caso Santa Cruz, por ejemplo, tiene una cota sobre el nivel del mar, esa es sobre el nivel del mar, quiere decir que hay una cota, una altura sobre el geoide, o sea, el geoide viene a ser la superficie de la Tierra ya, una media, por decir, un promedio ya lo que es la superficie de la Tierra. A partir de ahí, de ese promedio, se determinan los BM, que es el punto sobre el nivel medio del mar. O sea, hay un nivel medio del mar que se determina como una cota cero, por decir, y a partir de ahí ya va lo que es la cota. Santa Cruz, por ejemplo, está entre los 360, 400 para adelante en la cota sobre el nivel del mar. Son datos. ¿Se acuerdan que en los plásticos pusimos esos valores de BM? A eso se refiere, ¿ya? Por ejemplo, La Paz está por arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Creo que Oruro está un poquito más elevado, no sé, pero está por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, a eso se refiere. Sobre el geoide, ¿ya? Entonces, esos son los desniveles. Para fines de estudio de trabajos, esos datos los podemos obtener a través de trabajo con equipos GPS de precisión, nos da la altura, y esas alturas lo que nosotros es transmitir en todo el trayecto de que uno va levantando, en todo caso cuando hace una nivelación,
parte como es el BM conocido, y de ahí uno lo determina la altura del plano horizontal, y de ahí va descontando todo lo que son las medidas o las alturas para cada punto que uno quiere determinar. Es lo que hicimos anteriormente en las prácticas de nivelación. Una de las partes de lo que es la medición en el campo, en el terreno, ya la planimetría, por ejemplo, es todo lo que se proyecta sobre el plano horizontal, todo lo que se puede determinar físicamente, a todo proceso que hubiese hecho o transformado el hombre. En todo caso, lo que está sobre la superficie de la Tierra es lo que se puede levantar. Ya, todo lo que está sobre el plano horizontal. Cuando uno hace un levantamiento topográfico de una propiedad, por decir, en esa propiedad hay linderos, hay mejoras en el interior de la propiedad, hay edificaciones, hay construcciones, hay otro tipo de trabajos físicos que hay. En todo caso, no solamente podría ser edificaciones, hay silos, si es la parte agraria, por decir, todo lo que transformó el hombre está sobre la superficie de la tierra, y es lo que se levanta en el aspecto de lo que es la planimetría, todo lo que está sobre el plano horizontal. Y la altimetría o nivelación es todo lo que está relacionado con la altura, los desniveles. Sobre el plano horizontal, cuanto más alto, cuanto más bajo está, si está más arriba, más abajo, esos son desniveles, que son las distancias verticales. ¿Sí? Eso es los desniveles. Y también está de por medio está la dimensura, determinación de la superficie de los terrenos, procedimientos topográficos, mecánicos, analíticos, parte de la dimensura, la cuestión de los fraccionamientos de la tierra, las divisiones, subdivisiones, o sea, todo lo que pueda modificar el proceso de una extensión territorial, digamos. No solamente se divide, también se puede fusionar, se puede transformar. Entonces, todo lo que está inmerso a la relación de la medición. Y la taquimetría, que consiste en determinar las alturas del terreno, que se hace en función, en todo caso, a una estación total. Lo básico es hacerlo con un nivel, pero eso solamente sería para la nivelación geométrica, todo lo que está sobre el plano horizontal. Se va midiendo que ahí, en función al instrumento que uno utiliza, en este caso es el nivel solo gira sobre el plano horizontal, no hay altura vertical, de hecho no hay ángulo vertical. Entonces se va haciendo de una manera casi uniforme, tal gradual, pero no con muchas elevaciones. Cuando hay exageradamente elevaciones pendientes muy pronunciadas, entonces ahí ya se tiene que utilizar las estaciones totales, donde ya podemos obtener los ángulos verticales. El nivel no determina ángulo vertical, determina altura vertical. ¿Ya? Entonces, esos son lo que es los procesos o los métodos de medición, en todo caso, del terreno. El levantamiento topográfico. Quiero que nos quedemos con un concepto. ¿A qué se refiere el levantamiento topográfico? Saquemos nuestra propia conclusión, ya nuestro propio concepto, y nos quedamos con ese concepto de aquí para adelante cuando hagamos referencia a lo que es levantamiento topográfico. Ya, ¿cómo lo entiendo yo? ¿Qué entendí de eso, tío? ¿Cómo lo puedo manifestar yo? ¿Cómo lo puedo expresar? El levantamiento topográfico. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo,
conjunto de operaciones que se ejecutan en el campo, de los medios puestos en práctica para fiar posicionamiento de puntos y representar en un plano. El levantamiento topográfico es todo proceso de recabar información de un determinado lugar, al acto que yo estoy realizando, al momento que yo hago, que estoy determinando el levantamiento, la medición en ese momento de ese lugar. A eso se refiere el levantamiento topográfico. Extraer la información, recabar la obtener la información de ese lugar que está sobre la superficie de la Tierra. Ese es el levantamiento topográfico. Es ir a un lugar, determinar las medidas, colindancias, ubicaciones, alturas de ese lugar. Es el proceso de levantamiento topográfico. Dentro del levantamiento topográfico están también los levantamientos geodésicos. Cuando hablamos del levantamiento geodésico, estamos hablando de grandes extensiones de más de 30 kilómetros. Áreas de más de 30 kilómetros. Donde los 30 kilómetros, por ejemplo, de aquí a Cotoca hay 20 kilómetros, de aquí, no sé, hasta el Torno creo que hay 30 kilómetros, entonces estamos hablando de esas extensiones de 30 kilómetros, donde ya se toma en cuenta la curvatura de la Tierra. La Tierra no es plana, tiene una cierta curvatura y tiene una asteroidal que se aplica una corrección de la superficie cuando hablamos de extensiones mayores. Entonces, cuando hablamos de levantamiento geodésico, estamos hablando de grandes extensiones donde ya se considera otros elementos para la cuestión de la corrección de la superficie de la Tierra. ¿Sí? Entonces, levantamiento geodésico mayor a 30 kilómetros y levantamiento topográfico de un determinado lugar, una zona, un área específico, menores a 30 kilómetros. ¿Ya? No sé si me dejo entender esto para que podamos identificar lo uno con lo otro, lo que es levantamiento topográfico y lo que es levantamiento geodésico. ¿Alguna duda, alguna consulta por ahí? Seguimos entonces. Dentro de lo que es los levantamientos topográficos, ya podemos hacerlo con distintos tipos de equipos, de instrumentos. Dentro de los instrumentos tenemos, lo primero que se nos ocurre siempre es el teolito. Está el teolito, están las estaciones totales, están los equipos GPS, están los drones hoy en día. Entonces, dependiendo qué es lo que queremos nosotros levantar y dónde queremos levantarlo. Por ejemplo, en esta primera imagen de aquí tenemos un teolito en un determinado lugar una estación total donde podemos determinar a través de un punto conocido, podemos determinar las alturas, las coordenadas X, Y y Z. Que tenemos aquí una estación total, aquí al fondo tenemos un prisma, estas estaciones totales funcionan con este prisma de aquí.
¿Qué es lo que se hace? Este prisma se va al objetivo donde yo quiero levantar. Seguramente aquí es una poligonal auxiliar, que vamos a determinar más adelante qué son poligonales. Ya, lo que se hace es simplemente con apretar un enter acá, tenemos nosotros la altura, perdón, la distancia de este punto a ese punto, y tenemos la altura de ese punto, el valor z. XY es un punto que tiene una coordenada X, un valor en X, un valor en Y y un valor en Z, la altura en todo caso, de ese lugar. La ventaja de la estación total es que automáticamente, o sea, lo calcula internamente esa información y la almacena de forma directa, o sea, tiene memoria. El teolito no tiene la memoria, uno tiene que hacerlo a través de una libreta, hacer la anotación que anota uno, ángulo y distancia. En esta otra imagen también tenemos una estación total, donde está, seguramente está, hay bastante, no sé si es lluvia, qué tal la situación, porque está con un paraguas acá, se está haciendo la medición de estos linderos de lo que es una propiedad. Está alambrado. Este tipo de trabajo en esta zona que está acá, que también está determinando el valor XY de esta zona de aquí. Fíjese, el lugar es bastante obstruido por árboles en todo caso, ya, y aquí está un poquito despejado. Aún en este de aquí, en este campo de acá, o este otro de acá, peor todavía, no es recomendable hacer este trabajo con equipos GPS de precisión. ¿Por qué? Porque hay mucha obstrucción del lugar. Todo lo que es la parte superior de este nivel del equipo, donde está todo este plano horizontal de acá, a un ángulo de 45 grados para acá y 45 grados para arriba, tendría que estar todo esto despejado para hacer con instrumento de GPS. Porque el GPS lo que hace es, se pone una base, esta base manda al satélite y del satélite manda al otro equipo que se llama rover, que uno que hace es medir en todo caso. Entonces, de acuerdo a esos equipos, a esas características de esos equipos, no sería recomendable hacer con equipo de precisión este tipo de trabajo. Con estación total, sí. Lo único que yo necesito ver con la estación total es mi puesta en estación, donde estoy montado con el equipo, al objetivo que yo quiero medir. En cambio, con GPS de precisión no necesito ver directamente, por decir, hasta acá. Vamos a suponer que esto fuera 1 kilómetro, por decir. No necesito que se vea desde este punto a este punto, no, porque esto va vía satélite y vuelve vía satélite la información. Que también lo vamos a ver eso más adelante. Cuando estamos hablando de levantamientos topográficos, lo que es recabar información, obtener la información de ese lugar, determinar la forma, niveles, alturas, pendientes de esa zona. En este caso, por ejemplo, hay una estación total. Seguramente el objetivo de esto es levantar todo lo que son estas pendientes de aquí, la ubicación de estos cerros, posiblemente estos desniveles que hay aquí. Puede ser que hubiesen, no sé, otros detalles que se quiera levantar. Entonces, para este caso, la estación total es el instrumento adecuado. También se puede hacer con GPS de precisión aquí, sí se puede. En este caso aquí, en esta otra imagen, se ve que ya esto es, no sé si esto es un río, no sé, o una carretera que se está trabajando, creo que es una carretera. Seguramente que aquí lo que se está determinando son el eje de esta carretera, en la cual ya se va a determinar
en todo lo que va a ser el trazo de la vía, se va a determinar las alturas, se va a determinar las pendientes y las longitudes que se van marcando durante todo este proyecto. En primera etapa lo que es el desmonte que hace el equipo, después lo que va a determinar la altura rasante, sobre esa altura rasante ya se va determinando por capas y se va construyendo lo que es la vía principal. Primeramente la rasante, determinar una altura media en todo caso de diseño, sobre eso ya se va compactando este material, sobre ese terreno compactado naturalmente ya se va asentando las capas, si es capa base, encima va un asfalto, no sé, dependiendo del tipo de carretera que se vaya a construir, pero es una de las partes del levantamiento topográfico que se tiene que realizar. En esta otra imagen de acá, una estación total, un prisma, solamente lo que está haciendo es replantear, llevar del papel al terreno, cómo se tiene que, en todo caso, que elaborar ese proyecto. Podría ser aquí el eje de la vía, en todo caso, el cordón, no sé, el ancho de la vía, pero lo que está haciendo es llevar del papel al terreno. Sería la tercera etapa. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. Dentro de lo que es el aspecto del levantamiento topográfico, hay un sinfín de situaciones que se ve en distintos lugares, tanto altimetría como planimetría. Esta es una estación total. Fíjese, lo que se está levantando es seguramente todo lo que es esta parte de la vía, lo que son estas alturas de acá. Posiblemente el propósito sea hacer una canalización de esto aquí, sobre un canal orillando la carretera. Entonces se tiene que determinar tanto la ubicación como las alturas de este lugar. Aquí es un levantamiento topográfico que se está haciendo de un determinado lugar. ¿Qué es lo que se está haciendo? En todo caso se ha puesto una base en una altura mucho más, la más alta en todo caso. Bueno, no la más alta, sino que la más adecuada para hacer la nivelación. Se pone una base aquí, un equipo GPS, y ese GPS va con una base y el otro rover, uno va levantando el lugar a través de señales satelitales. En este caso no necesitamos que se vea, por decir, si el otro punto estuviese aquí al otro lugar, no necesitamos que se vea de aquí hasta el otro lado. La forma es de este punto se va al satélite y del satélite va al otro punto y se obtiene los datos que uno va requiriendo. En este caso, por ejemplo, es un equipo GPS, un GPS de precisión, es un rover, solamente la base está en otro lugar y se está determinando lo que es el lindero de lo que es esta laguna. Es simplemente tomar punto, esperar unos minutos, y uno va tomando, va haciendo la forma. Es como pasar con un lápiz óptico sobre la orilla de un dibujo, por decirlo así, pero de forma estática, colocando este bastón que tiene una plomada un determinado tiempo y uno va tomando muestras, pero esto va vía satelital, esta toma de información. Esto es lo que es nivelación. Decía hace rato lo que se determinaba una cota fija, que era un valor sobre el nivel del mar. En este caso son estos valores de aquí, que lo que hace uno es determinar esta cota visual o plano visual del plano horizontal, y a través de eso lo que hace uno es descontar las lecturas de adelante en todo caso y determina uno esta cota de trabajo, que viene a ser la lectura atrás menos lectura adelante, y tenemos nosotros esta cota aquí. ¿Qué hicimos acá?
tiene una cuota de partida, 281.876, más la lectura atrás, que es 1.492, y eso me da la cuota del plano horizontal, del plano visual, que es 283.368. A eso yo le descuento la cuota, la altura medida en la parte de adelante, que es 0,281, y me da esta cuota de aquí. Esta cota 281.876 y esta aquí es 283.078. Estamos determinando las cotas, las alturas de cada uno de estos puntos. Punto de partida y punto de llegada. Eso es altimetría o nivelación en todo caso. Estamos aquí con una estación total. Seguramente se va a trabajar sobre excavaciones, que se va a hacer la cuestión de colocación de ductos. Para todo eso se tiene que determinar la altura sobre el cual se va manejando esas tuberías, en todo caso, o algo que se quiera construir en este lugar. Pero ya aquí se ha hecho primeramente un levantamiento topográfico del lugar. A través de ese levantamiento topográfico se ha determinado que la altura es esta de aquí, a esta variación de acá. Entonces se ha hecho toda la excavación de este material para determinar esa altura. Sobre esto ya se tendrá que planificar, en todo caso, todo lo que se va a construir en este lugar. Ya sería una tercera etapa, lo que es el replanteo de la obra civil que se va a realizar en este lugar. Fíjense que para hacer este trabajo depende de los datos que se pueda proporcionar con el equipo, con la estación total, lo que se planificó, lo que se tiene planificado elaborar, depende horas de trabajo de cada una de estas maquinarias. Entonces, el trabajo es importante, tiene que ser preciso para hacer ese tipo de trabajo. No podemos decir, ¿sabes qué? Que hemos hecho una excavación de 1 metro. No era 1 metro, era, qué sé yo, 50 centímetros. Imagina lo que significa rellenar 50 centímetros. No es solamente echarle tierra, sino que también tiene que estar compactado, consolidado esa superficie. Y eso es movimiento de tierra, en todo caso un movimiento de maquinaria que tiene un costo bastante elevado. Entonces uno tiene que ser serio y responsable en la obtención y el manejo de la información. Hay un detalle que uno tiene que estar seguro de lo que uno está haciendo en topografía. No puedo yo dudar, posiblemente sea 50 centímetros o 1 metro, no. Uno de los dos tiene que ser. Y no hay vuelta para atrás. Ya le pelaste y ya te metiste en problemas en todo caso. Aunque sea aquí, por decir, no sea 1 metro, sea 1,50 m. Ya toda esta maquinaria ya se desplazó a otro lugar, se ha ido a otro lugar. Imagínense que diga, no era 1 metro, era 1,50 m, falta 50 centímetros. Tendría que traer nuevamente esta maquinaria de otro lugar para poder complementar ese trabajo. No, eso no tiene que pasar. Aquí se está haciendo un levantamiento topográfico de detalles en todo caso, ¿ya? Para hacer este trabajo, una estación total, ya hay una poligonal ya trabajada. Aquí va a haber un punto conocido de este lugar que está aquí, que ya ha sido parte de la poligonal. A través de este punto lo que hace uno es, por el método de radiación, ir levantando cada una de las mejoras que uno aquí solamente está levantando el eje, el portón en todo caso. Puede tener que levantar, no sé, ambas puertas de aquí, la línea municipal de acá, no sé, todas las mejoras que se quiera levantar de este lugar. Levantamiento planimétrico. O también podría hacerlo altimetría a la vez con la estación total. De ese producto de ese trabajo, de los levantamientos de campo, de la obtención de datos, se genera esta información aquí. La parte gráfica.
el trabajo de gabinete, lo que está en el terreno, lo que se midió. Se midió linderos de la propiedad, se midió lo que había mejoras dentro del terreno, no sé si esto era edificaciones, no sé si eran divisiones por acá, habían algunas pendientes de agua, había un alambre que cruzaba por el medio, o sea, hay una red de, no sé, una red eléctrica que pasa por todo lo que es la propiedad. Entonces, todos esos detalles está plasmado en el papel. Es la segunda parte. Sobre este mismo proyecto, lo que se hace es planificar, generar una obra, un proyecto, no sé, y de eso lo que ya se hace es la tercera etapa, llevar del papel al terreno que se llama replanteo, que son las etapas del levantamiento topográfico. Para este caso, un levantamiento topográfico a través con un nivel, en todo caso determinar las alturas, es lo que hicimos anteriormente en la planilla, sería algo similar a esto acá. Determinar las alturas de todo este trayecto aquí. Aquí. Uno que va determinando estas alturas aquí, estas pendientes así. Un perfil. En este caso con el nivel. Pero para hacer este trabajo ya hubo un trabajo preliminar que era el levantamiento topográfico, ya se ubicó la carretera, ya se tienen las coordenadas de cada uno de estos puntos. Sobre esto ya se va haciendo la nivelación, determinando la altura. Pero con la estación total yo puedo hacerlo de manera directa, ambos trabajos a la vez. Esa es la gran diferencia con lo que es la estación total. En este lugar una estación total, que ya la vimos esta imagen. Otra de las formas de hacer levantamiento topográfico es con los drones, con vistas aéreas, son fotografías aéreas que se tienen que hacer, que lo que se hace es un mosaico de todas las tomas de fotografías y se la va uniendo entre sí, pero para eso se tiene que hacer un trabajo previo, lo que es la ubicación de puntos estratégicos para poderlo vincular esa imagen. Aquí tenemos una estación total, hay un punto auxiliar marcado aquí, que a través de este punto auxiliar se está haciendo el levantamiento topográfico para determinar seguramente lo que es el ancho de este río, la altura, o sea, la altura del nivel del agua, aquí en todo caso, todo lo que es el borde de ambos lados. Entonces, pero el instrumento adecuado para este es la estación total. El GPS precisión no, porque hay bastantes funciones aquí. Que más adelante lo voy a ver cómo funcionan los equipos GPS, se lo voy a dar esa clase aparte. Pero para este caso, la estación total es el instrumento adecuado para hacer este tipo de medición. Pero estamos trabajando sobre poligonales ya conocidas en todo caso, que uno va elaborando y a través de ahí uno va haciendo radiaciones. En este caso acá tenemos un levantamiento topográfico de un lugar, está aquí en el dibujo en el papel, entonces está marcando una zona de un lugar al otro lugar, lo que se está haciendo, solamente del punto A hasta el punto B. Aquí tenemos un levantamiento topográfico con una estación total. Fíjense que está asentado, estacionado en un punto conocido. Estos puntos conocidos son poligonales auxiliares, de la cual yo hago mi medición. Quiere decir que este punto auxiliar ya tiene coordenadas X, Y, Z, y a través de ahí lo que está haciendo es un levantamiento quizás de todo el borde hasta aquí, el ancho de la carretera, el eje, aquí lo que sería el borde. Entonces, todo lo que pueda estar sobre la superficie de la Tierra, cuando aquí, en todo caso, es alguna ampliación se quiere recabar o hacer en este lugar. Este es un equipo GPS de precisión
seguramente está aquí este es un equipo compactador que está trabajando con lo que es la parte de altura, los desniveles, cuánto tiene que, en todo caso, se ha hecho lo que es la colocación de una capa base. Sobre esa capa base tiene que tener una altura, no sé, por decir, de 10 centímetros. Se le pone, por decir, 12, 13 centímetros. Con el asentamiento que genera la compactación de la capa base, llega a esa medida, por decir, de los 10 centímetros. Pero no solamente que tiene que asentar eso, sino que tiene que cumplir una cierta, un parámetro del grado de compactación que se llama densidad máxima de compactación. Generalmente esas compactaciones tienen que estar a un 95 al 100% de compactado en todo caso, para que sea ya un terreno resistente. Levantamiento de detalles. En este caso está levantando una torre. Replanteo de, no sé, podría ser una piscina, en todo caso, cómo va a ir direccionado, manejado. Detalles del levantamiento topográfico del lugar. Levantamiento topográfico en terrenos rurales, con equipos GPS de precisión. Una estación total. Levantamiento topográfico con drones a una determinada altura. Datos obtenidos del levantamiento topográfico y el levantamiento topográfico del lugar. En zonas rurales, en todo caso, aquí también este levantamiento topográfico con estaciones totales. Lo mismo aquí, una estación total. Trabajo de campo de áreas urbanas, en todo caso, con equipo de estación total, equipos aquí el Prisma, los ayudantes, o sea, todo un equipo de trabajo para hacer este tipo de medición. Esta imagen de acá tiene mucho que ver con lo que es el trabajo de los drones. Cuando uno hace un levantamiento con dron, hace un vuelo, o sea, cubre un área entre idas y venidas, y va cubriendo el área de medición, tomando fotografías aéreas. En todo caso, se hace un mosaico, una sucesión de fotografías, ¿ya? Para eso, esa fotografía, si yo no hago este trabajo adicional, esa fotografía es como que yo lo ponga aquí en este pizarrón y esté en cualquier parte. Yo necesito ubicarlo en una ubicación correcta, en un punto que tenga coordenadas. Para eso es lo que se hace este tipo de trabajo aquí. Aquí han elaborado una cruz, un punto, está amarillo, es visible a una cierta altura. Están poniendo un punto GPS aquí, justo en la intersección de esta cruz, que se le da coordenadas a este punto, y cuando uno hace el vuelo fotogramétrico con los drones, tiene esta cruz. Como esta cruz tiene un valor, tiene una coordenada, entonces lo que hace es georreferenciar, o sea, ubicarlo a esa ubicación donde estaba esta cruz. Pero no es solamente un punto, se tiene que tener varios puntos en ese lugar donde se ha hecho el vuelo fotogramétrico con drones. Entonces necesita hacer este trabajo y necesita determinar coordenadas de este lugar. De lo contrario, no es más que una fotografía tomada del espacio que no se lo puede trabajar en cuanto a su ubicación. ¿Qué podemos obtener de ese trabajo? Podemos obtener medidas, colindancias, superficies, con una cierta variación, en todo caso, de lo que pueda ser de lo real, por decir. Este es un levantamiento topográfico de una zona montañosa. Seguramente aquí están haciendo trabajo de levantamiento planialtimétrico. Está en un determinado lugar, está el prisma aquí, lo que hace es disparar este instrumento aquí con un enter. En cuestión de segundos podemos tener la altura y la distancia de este punto donde está asentado este prisma.
¿Podemos hacer una nivelación taquimétrica? Sí, podemos hacer aquí, podemos determinar estos desniveles, qué tan bajo está este lugar aquí, podemos determinar estas vías aquí, los ejes, o sea, todo lo que sea necesario para hacer un trabajo que se quiera adicional, a lo mejor se quiere faltar aquí, no sé, ampliar, mejorar, entonces necesitamos obtener esa información. Este es un equipo GPS de precisión, esta es la base, está un punto conocido. Este otro es el rover es el brazo operativo donde va y se levanta todo lo que yo estoy levantando. En todo caso, si yo, o este de aquí, tendría que ir a levantar cada uno de los puntos, qué sé yo, si fuera una propiedad, tendría que ponerme en los vértices de la propiedad para poder obtener la información. ¿Cómo funciona esto? Esta base manda al satélite y del satélite manda al rover y tengo la información de ese punto. Todo se almacena automáticamente en una libreta. Aquí también un equipo GPS de precisión. Está sobre una vía principal, la base que está a un punto conocido y el rover que va levantando solamente en este caso va levantando lo que es el lindero de este camellón de acá. Solamente, no sé, si querrán, no sé, hacer algún trabajo específico, no sé, construir el cordón, seguramente esta zona de acá. Entonces, todo eso se va manejando a través de este tipo de medición. Hay una estación total en el campo, un levantamiento topográfico de un camino, seguramente para determinar el eje desde aquí, posteriormente se hará la nivelación y los datos que se obtiene el producto de este trabajo es armado desde aquí y a través de un cálculo matemático se va generando esto de acá, la forma del terreno, lo que se determinó, se midió, fíjense. A través de la interpolación de esa información se tiene esta información de cómo está estructurado el terreno. Un equipo GPS en situaciones no muy favorables, en todo caso bajo neblina, chisina, pero que también lo puedo hacer. Tenemos aquí una base, un punto y un rover que es el que se desplaza por todo el contorno de lo que uno quiere medir. Estos equipos, hay equipos son los L1 y los L2, en todo caso son equipos de alta frecuencia, que los de simple frecuencia son hasta 20 kilómetros y los de doble frecuencia, que son los L2, llega hasta 90 kilómetros de distancia en medición de la base. Son los equipos de precisión. Esta aquí es la imagen de este otro aquí, de esta parte de acá. Fíjense, lo que se ha levantado es este sectorcito de aquí. Es un perfil de esta parte de acá. Esto de acá. Entonces fíjense cómo se lo representa en el papel. Levantamiento topográfico en una carretera, en todo caso solamente se está midiendo alguna propiedad por acá, el retiro de la carretera, los linderos de aquí, el ancho de ese predio, esa propiedad se está haciendo, pero para hacer esto tuvo que hacerse un trabajo en lo que era la poligonal auxiliar. Lo mismo acá, lo que está en el terreno, como está en el terreno y lo que se representa en el papel. Creo que estamos ya sobre la hora. Sí, ingeniero. Ya, lo vamos a dejar ahí. Continuamos la siguiente clase entonces. Ya, seguramente tienen clases posteriores a esto, otra materia.
Esto no termina ahí, queda ahí un poquito más de información, esto vamos a continuar, pero esto va simplemente en la parte fundamental de lo que es la topografía, y de ahí ya vamos a entrar de plano a todo lo que es la parte administrativa. ¿Ya? Inge, todo esto está en la diapositiva que mandó al grupo. En la que mandé fue de los temas anteriores, lo que hicimos nivelación. A este todavía me falta complementar más información a esto lo que estamos viendo, lo voy a complementar y luego también se lo voy a pasar. Ah, ya, gracias, Inge. ¿Ya? Listo, jóvenes. Bueno, hasta el día martes, entonces, se cuidan. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.